Ok, muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los transformadores. Mi nombre es Roberto Torres Reina, complementario de la unidad 4. Eh, Como una breve introducción, sabemos que los transformadores es uno de los dispositivos más comunes que se encuentran en los sistemas eléctricos y uno de los circuitos que están operando en diferentes voltajes, ya que también se utilizan comúnmente en aplicaciones donde hay una necesidad de conversión de voltajes, ya sean de corriente alterna, de un nivel de voltaje a otro. Eh, Como vayamos avanzando en nuestra exposición, iré explicando con más claridad a qué nos queremos referir con voltajes, sistemas eléctricos y los circuitos. Una pequeña definición sobre fundamental de un transformador. También hablamos que es un dispositivo eléctrico para poder cambiar las amplitudes relativas de voltajes y corrientes que se manejan en corrientes alternas, como debemos entender qué es la frecuencia también se puede usar para aislar eléctricamente los circuitos, ¿no? Que se utilizan comúnmente en transformadores. También se debe tener en consideración que no existen transformadores de corriente directa, ya que están formados por un devanado primario y un devanado secundario. Bueno, también una de las partes principales de un transformador es el transformador simple. Este se compone esencialmente de tres partes. Esto los explicaré a continuación. Como algo que lo compone y es fundamental es el devanado primario, ya que el devanado primario es el encargado o está simplemente conectado a la fuente de energía y es el que recibe la FEM de corriente alterna que se requiere aumentar, disminuir desde la línea del suministro. Esto lo podemos entender que es el encargado de administrar toda la energía que se está recibiendo y de ahí podemos manejar qué tipo de corriente se quieren estar obteniendo, ¿no? Al momento de hacerlo funcionar. Ya sea el núcleo, es donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular están construidos por una serie de láminas aisladas eléctricamente para minimizar corrientes parásitas. Lo podemos notar a simple vista en el transformador que puse aquí en la imagen, ¿no? Que los devanados vienen siendo las líneas azules y rojas. El devanado secundario es el que suministra el potencial de un transformador a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz. Todo esto le llamamos voltaje, ya que es el cambio del magnetismo en el núcleo al cual se rodea constantemente. Eh, Ya el devanado lo podemos entender como el cable, la fibra que está rodeando el transformador constantemente en una gran variedad de vueltas, ¿no? Que se deben llevar a cabo. Un análisis de un transformador ideal lo podemos también entender como el transformador eléctrico ideal es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna que le llega a su entrada en otro voltaje también en corriente alterna de diferentes amplitudes que entrega su salida. También este tipo de transformadores se componen de un núcleo de hierro, que es el cual es donde nosotros o los técnicos que se encargan de hacer este trabajo es donde rollan el cableado. El núcleo de hierro está se compone del alambre, ¿no? Y que es el conductor. A estos nosotros le podemos llamar bobinas, como por ejemplo bobina primaria o secundaria. Es aquella que recibe el voltaje de entrada y la bobina secundaria
es aquella que entrega el voltaje al transformador, el cual hace que el voltaje llegue constantemente al transformador, ¿no? Que es el cual nos va a dar la energía. Aquí, por ejemplo, un transformador ideal es un artefacto sin pérdidas, ya que es una bobina de entrada y una bobina de salida. Las relaciones entre los voltajes de entrada y de salida y entre la corriente de entrada se establece mediante dos ecuaciones sencillas, la cual la figura 1 muestra un transformador ideal. Aquí lo podemos observar, ¿no?, en la imagen, el cual el transformador pues viene siendo todo el cuadro, y aquí unas de sus fórmulas. Eh, el cableado, pues las líneas rojas son el cableado, el cual es el cableado de entrada y el cableado de salida, como lo mencionaba anteriormente. En el transformador se muestra, la figura cuenta con una fórmula que es NP, que estas son espiras de alambre. Así lo podemos obtener nosotros sobre su lado primario. Y el NC de espiras de alambre en su lado secundario es más bien la relación entre el voltaje. En relaciones de transformador hay dos puntos pues importantes, ¿no? Como es un transformador, esto cuenta con la relación de un transformador en el núcleo de vueltas del devanado primario. Todo esto se divide por el número de vueltas que se encuentran en la bobina secundaria. También, cuando la relación del transformador reduce la tensión, esto hace que se eleve la corriente constantemente o en viceversa, ya que la manera en la relación de transformación de corriente y tensión de un transformador ideal está directamente relacionado con la relación de vueltas o espiras. Aquí podemos, como las pruebas de relación de transformación, ayuda a identificar problemas tales como espiras que estén abiertas, o sea que no estén haciendo contacto, ¿no?, en lo que viene siendo el alambre, conexiones incorrectas que no hacen que esto esté funcionando adecuadamente, o problemas internos aparte de lo que viene siendo nuestro núcleo. También nos dice que los transformadores de potencia cuentan con la relación de transformación, y esto se hace por inyección de tensión, ya sea la fase a fase y toma por toma, o también lo podemos considerar midiendo las corrientes relacionadas de acuerdo a las tensiones. Autotransformadores monofásicos. Los autotransformadores monofásicos suelen ser aquellos dispositivos que están sumamente diseñados para poder transferir la energía alterna a obtención de un circuito eléctrico. También nos habla que los transformadores, nosotros usualmente normalmente son para conectar los sistemas de transmisión en tensiones diferentes, y no solo presenta menores pérdidas en el transformador normal, ya que también nos dice que su menor tamaño y peso permiten transportar las potencias superiores. Aquí yo me tomé la tarea de poner un pequeño diagrama donde muestro cómo las líneas que salen son los devanados en serie y devanados comunes. Esto lo estuvimos viendo con el profesor en clase, donde nos estuvo explicando constantemente cómo pasaban los días, eh, a sacar fórmulas, a aprender a identificar la corriente eléctrica que manejan todos los transformadores. Eh, y pues creo que hemos llegado a la parte final de mi exposición, donde concluyo con una conclusión, donde el transformador es un dispositivo que permite modificar lo que es la potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensiones,
y corrientes en otra potencia de casi el mismo valor. Pero es muy importante saber que generalmente con distintos valores de tensión y corriente. Eh, Como final, pues también fue muy importante trabajar en esto, ya que a mí personalmente me enseñó que los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica, porque gracias a ellos se genera la corriente eléctrica y de ahí se distribuye la energía para distintas partes de la ciudad, ¿no? De acuerdo a nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Pues muchísimas gracias y espero sea de su agrado mi exposición.